Bienvenidos a nuestra cuarta clase de homilética. Soy Juan de León Gutiérrez y para mí es un grato placer acompañarle durante todo el aprendizaje de esta clase. En esta clase usted estará aprendiendo a cómo desarrollar el tema de un sermón, cómo analizar el texto para la predicación. También aprenderá a cómo ponerle un propósito a tu mensaje. De igual manera, te estaremos enseñando paso a paso cómo desarrollar un sermón expositivo analítico. Antes de abordar a esta clase, queremos recordarle a todos nuestros estudiantes que deben de enviar sus respectivas clases al correo electrónico juandeleon085@gmail.com. También que deben de darnos un me gusta, dejar sus comentarios y de esa forma sabemos que usted ha asistido a esta clase. Si esta es la primera vez que usted está viendo este video, le sugerimos también a que mire los videos 1, 2 y 3 o clase 1, 2 y 3 que están en la parte de la descripción. Ahí también le enseñaremos cómo usted se inscribe en este seminario. En la clase número 1 le estuvimos enseñando qué es un tema, cómo se buscan los temas, de igual modo qué se debe de escoger primero, si el texto o si el tema. También le estuvimos enseñando el lugar que aborda la introducción y la conclusión dentro del esqueleto de un sermón. Definimos qué es homilética. En la segunda clase estuvimos enseñando todo lo relacionado al sermón expositivo, las clases de sermones expositivos que existen. De igual modo, el sermón expositivo narrativo estuvimos enseñando a cómo se realiza. En esta ocasión vamos a enseñarle cómo se realiza o se desarrolla un sermón expositivo analítico. Recuerden que antes de nosotros darnos a desarrollar un sermón, primero debemos de doblar nuestras rodillas para que sea Dios que ilumine nuestra vida a través de su palabra y de su Espíritu Santo, que Él proporcione las informaciones que necesitamos para el desarrollo de nuestro sermón. Queremos recomendarles también a que es importante que cuando usted vaya a desarrollar un tema en específico, que usted también investigue a través de escritores o libros todo lo relacionado a ese tema. Y eso le va a servir a usted para usted poder enriquecer su predicación. El sermón expositivo analítico es una clase de sermón donde nosotros, como dice su palabra, analizamos palabra por palabra, oración por oración y cada trozo del sermón para nosotros predicar el significado de dichas expresiones o de dichas palabras. Es por eso que este sermón también se le debe dedicar bastante tiempo. Hoy le voy a enseñar a cómo se desarrolla este tipo de sermón y cómo yo lo realizo, de la manera muy personal de cómo yo investigo, analizo esta clase de sermón para desarrollarlo. Se lo vamos a decir lo más detallado que sea posible para que la comprensión del mismo sea eficiente en cada uno de ustedes. Considerando esta clase de sermón, nosotros vamos a leer el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5 hasta el 8. Estos versículos los vamos a leer detenidamente y los vamos a desglosar palabra por palabra, realizando el método que le hemos enseñado, es decir, el método de pregunta. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Leemos la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es el texto que hemos escogido para enseñarle la clase de sermón analítico. Usted se preguntará, ¿usted cómo hizo para escoger este texto? Recuérdense que siempre
para desarrollar un sermón, la manera más eficiente para escoger un tema es aprovechar la necesidad de la congregación. Lógico, debo de orar, pedir dirección al Señor para que Dios ilumine mi vista y mi corazón y yo poder determinar cuáles son esas necesidades. Considerando la necesidad de nuestra congregación, entonces yo escojo ese tema. Tomando en cuenta que ya yo tengo un tema, me sería más fácil yo buscar un texto que respalde ese tema. Por ejemplo, si usted está viendo que en la congregación hay un problema de compañerismo entre los hermanos, sería necesario entonces usted ya tiene prácticamente un propósito, ahora va a buscar un tema que respalde ese propósito y luego va a buscar un texto que respalde ese tema. Es un poco más fácil haciéndolo así. Habrá muchos textos que puedan respaldar ese tema. ¿Cómo usted saber qué texto es el que le conviene? Bueno, usted debe relacionarse con ellos, leerlo y cuando vea ese texto que toque su corazón, que toque su alma, que usted entienda que ese es el texto, entonces usted escoge ese texto. Porque van a haber muchos textos que están ecuánime a la problemática presentada en la congregación. Leímos entonces los versículos bíblicos del capítulo 1, versículos 5 al 8 del libro de Santiago. Antes de yo ponerme a desglosar ese texto o de yo ponerme a agregarle, a explicarlo en una predicación, necesito entender el texto de una forma conjunta. ¿Qué es lo que está diciendo? Si notan, este texto está muy enfocado en lo que es la sabiduría o el conocimiento, una falta de conocimiento. Y yo me preguntaría, ¿falta de conocimiento en qué y para qué? Para yo encontrar la respuesta a estos versículos bíblicos o encontrar el significado, tengo que buscar el contexto, saber de qué es que está hablando Santiago, a qué él se está refiriendo cuando él dice si alguien está falto de sabiduría o falta de conocimiento. Lo que debo de hacer para hacer esto es seguir leyendo hacia abajo o seguir leyendo hacia arriba, o mejor dicho, leer el capítulo entero y así podría ver de qué está hablando Santiago. Porque recuérdense, no podemos nosotros desarrollar un sermón en base a mis emociones o a lo que yo creo que significa. Tengo que saber qué es lo que realmente está diciendo el escritor. Hay muchas personas que predican mensajes o predicaciones fuera de contexto, es decir, dicen lo que el versículo no dice, específicamente por la falta de detenerse a ver de qué es lo que está hablando el autor, qué es lo que está diciendo. Leo entonces el capítulo 5 completo y cuando yo veo el capítulo 5 completo, veo que los versos 5 hasta el 8 hablan sobre soportar las pruebas, que hay momentos cuando al cristiano le falta sabiduría para vencer las pruebas, para poder soportarla. Si notan, todo el capítulo va a hablar sobre eso, de las personas que no soportan las pruebas y que son de doble ánimo. E incluso esa palabra al final, donde dice que el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos, se está refiriendo a esas personas que caen y sobrecaen en pruebas, que no son capaces de evitar caer en pruebas. Por eso es que es necesario pedir sabiduría a Dios para que Dios nos dé la capacidad de nosotros poder soportar las pruebas. Entonces ya yo entiendo a qué se está refiriendo Santiago 1, 5 al 8. ¿Qué clase de sabiduría? Es una sabiduría para yo poder soportar las pruebas. A eso es que se está refiriendo. Entonces, ya considerando esto, ya yo entendiendo el texto, ahora puedo comenzar a hacer preguntas, a desglosar y a poder desarrollar mi predicación. Veamos. Entonces yo puedo realizar una primera pregunta. Nótese que todavía no he agregado el tema. Incluso voy a hacer todas estas preguntas y después de hacer estas preguntas voy a agregar un tema para tener un tema que esté bien apegado al contenido de este texto. En ese sentido, voy a hacerme esta pregunta. ¿Cómo se puede soportar las pruebas?
porque realmente a eso es que se está refiriendo. Entonces, yo considerando esa pregunta de cómo se puede soportar la prueba, yo respondo con sabiduría. Por eso dice el texto que el que quiera sabiduría se la pida a Jehová. El que quiera sabiduría para soportar las pruebas. Si voy a seguir en el mismo contexto del texto. Entonces, ¿cómo puedo yo soportar las pruebas? Con sabiduría de Dios. De esto, de sabiduría de Dios, pueden nacer dos clases de preguntas, una positiva y otra negativa. Eso me ayudaría a aclarar o darle importancia a la parte positiva. En ese sentido, comenzamos con la negativa. Y me pregunto, ¿qué clase de sabiduría no es esta? Bueno, no es una sabiduría científica, no es una sabiduría intuitiva, no es una sabiduría natural. Por lo tanto, no se está refiriendo a ningún tipo de sabiduría que se pueda obtener a través de la experiencia humana, no es una sabiduría que se pueda obtener a través de los libros o de las investigaciones científicas, no es una sabiduría que se encuentra en la naturaleza. Por eso decimos que no es científica, no es intuitiva y no es natural. Ahora entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sabiduría es? Bueno, es una sabiduría espiritual que te hace sabio en momentos que no sabe cómo responder a las pruebas. Repito, hago ahora una pregunta positiva. ¿Qué tipo de sabiduría sí es? Es una sabiduría espiritual que te hace sabio en esos momentos que no sabe cómo responder a las pruebas, porque de eso realmente es que se está tratando el versículo. Mire qué interesante, porque estoy entendiendo más el verso a medida que respondo estas preguntas que están bien ubicadas, y esto me va a ayudar a desarrollar el bosquejo, o mejor dicho, a crear un bosquejo, porque ni siquiera lo estoy haciendo. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo un análisis del texto, desglosándolo palabra por palabra, para más adelante poder desarrollar un bosquejo. Continuamos. Ahora entonces viene ya otra pregunta, considerando que hemos identificado que para vencer las pruebas se necesita sabiduría de Dios, y que también explicamos que esa sabiduría de Dios, esa sabiduría no es de la ciencia, no es intuitiva y no es natural. Pero también dijimos que esta sabiduría es una sabiduría espiritual que nos hace sabio en los momentos en que no sabemos cómo responder a las pruebas. Hay otra pregunta entonces importante, considerando todo esto y la importancia de esta sabiduría tan particular, viene la pregunta de cómo se obtiene esa sabiduría. Recuerden que no estamos respondiendo nada conforme a caprichos, a pensamientos humanos o a intuición humana, sino que estamos observando el texto y en base a esa observación cuidadosa del texto estamos extrayendo respuestas, y de esas respuestas nacen las preguntas. Ahora, ¿cómo se obtiene esa sabiduría de Dios? Es de Dios, pero ¿cómo yo la obtengo? ¿Qué tengo que hacer para obtenerla? Bueno, vamos a ver que el mismo texto dice que se lo pidamos a Dios con fe. Entonces, a través de la oración de fe, porque de eso se trata. Entonces, ¿cómo obtengo esa sabiduría para yo poder vencer las pruebas? A través de la oración de fe. E incluso en cierto momento Jesús le dijo a sus discípulos que oren para que no caigan en tentación. Tiene bastante sentido entonces lo que dice Santiago. Considerando la respuesta que hemos dado, nace otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué pasa si pido esa sabiduría sin fe? ¿Qué ocurre? Bueno, la respuesta es fácil. No recibirá nada de parte de Dios. Es decir, Dios no te va a responder. Continuando con el texto, vamos a hacer otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo compara Santiago al hombre sin fe? ¿Cómo es comparado? Esto nos va a permitir conocer o obtener la característica de las personas que piden a Dios sabiduría sin fe. Es importante entonces realizar esta pregunta. Respondemos que Santiago compara al hombre que pide sabiduría sin fe como las olas del mar.
Entonces, eso que la compara con las olas del mar también produce una pregunta. La pregunta es, ¿cómo son las olas del mar? Fíjense que es importante que entendamos nosotros, los predicadores, que no todo es obvio. A veces creemos que la audiencia o la congregación sabe todo. He escuchado personas que dicen, vamos a leer la historia de Jonás, y Jonás se lo tragó el pez y ya ustedes se saben el resto de la historia. Nunca haga eso, porque no es verdad que todos se saben el resto de la historia. Quizás hay quienes sí, pero hay una cantidad importante que no lo sepa. Y por una sola persona que no conozca el resto de la historia, usted está llamado a explicar con lujos y detalles el texto. Por eso nos hacemos esta pregunta: ¿cómo son las olas del mar? Santiago expresa que las olas del mar son echadas por el viento de un lugar a otro. En pocas palabras, las olas del mar son inconstantes, no son estables. Ahora entonces nosotros hacemos una pregunta aplicativa, es decir, que se aplica. Y en ese aspecto nos preguntamos, ¿qué pasa con los cristianos o cristianas inconstantes? Bueno, la respuesta está fácil, porque son como las olas del mar, son volátiles, son inestables en todo lo que hacen. Así lo explica Santiago. Ya nosotros teniendo este desglose del texto, esto nos va a permitir a nosotros tener una comprensión bastante clara del versículo bíblico o de los versículos bíblicos que estamos estudiando, y ahora podemos desarrollar el sermón. Recomendamos entonces ahora escoger un tema, entendiendo el contenido. Nosotros le vamos a llamar a ese tema cuando nos falta la sabiduría. Cuando nos falta la sabiduría, porque el texto está relacionado directamente con la falta de sabiduría. Nunca agregue un tema que no tenga ninguna relación con el texto. Por eso es la necesidad de estudiar el texto antes de agregar el tema. No agregue un tema y luego ponga un texto, porque es muy posible que el tema no esté relacionado con el texto. Por lo tanto, vamos a estudiar bien el texto, vamos a desglosarlo y vamos a determinar el tema partiendo de lo que dice el texto. Y como vimos, nosotros le llamamos cuando nos falta la sabiduría. Usted podría agregarle otro tema que vaya relacionado. Podría ser momento de auxilio o buscando auxilio en Dios. Puede ser, entre otros que pueden ser más llamativos que el que le hemos agregado. Si usted tiene un tema, me gustaría verlo en la parte de los comentarios de este canal. Podría dejarlo. ¿Cómo usted le llamaría a ese sermón? Entonces ya, ahora que yo pongo el tema, debajo pongo el texto. El texto es Santiago 1, 5 al 8. Usted, si quiere, puede poner el texto primero y después el tema, y eso no va a hacer ningún tipo de variación en cuanto al contenido. Ahora, un elemento nuevo que le vamos a agregar es el propósito. Es muy importante que usted le agregue un propósito, porque el propósito le permite a usted saber qué es lo que está buscando a través de esa predicación. Recuerde que usted vio una necesidad en la congregación y su propósito está relacionado, está basado en llenar esa necesidad a través de la prédica que usted va a dar. Por ejemplo, nosotros agregamos el siguiente propósito: enseñar cómo vencer las pruebas y presentar la fe como un elemento determinante para el auxilio en Dios. Pusimos aquí la parte de introducción, aunque no la vamos a desarrollar porque le hemos enseñado en otros videos o en otras clases que la introducción siempre se realiza de último. Después que usted hace este esqueleto y agrega la conclusión, ya usted sabe de qué está hablando, entonces usted agrega una introducción. Mas, mientras no se termine el sermón, no se puede hacer introducción. Y como esta clase no está basada en enseñar cómo se realiza una introducción, no lo vamos a enseñar. Por lo tanto, enfóquese ahora en esta clase de sermón tan hermoso que son los sermones expositivo-analítico. Le enseño este bosquejo. Considérese que en este bosquejo nosotros estamos agregando cada pregunta que realizamos anteriormente, y en base a esas preguntas vamos a poner, es decir, esa pregunta no deben de salir en su bosquejo.
lo que yo sí quiero enseñarle es de dónde saqué los puntos para este sermón. Y notarán que lo hice basándose en las preguntas. Mire qué interesante. Por ejemplo, esa pregunta dice, ¿cómo se pueden soportar las pruebas? Y dijimos que la respuesta era con sabiduría de Dios. De ahí sacamos el punto 1, que dice, las pruebas se soportan con sabiduría. Mire que ahora yo no hago la pregunta que cómo se pueden soportar las pruebas y después respondo, sino que con la pregunta y la respuesta hago un punto. Mire qué interesante. Es la manera como yo lo hago y les recomiendo que lo haga usted porque es bastante fácil. Mire, qué fácil ahora se desarrolla. ¿Cómo se puede soportar las pruebas? Con sabiduría de Dios. Ahora el punto 1 es el siguiente. Las pruebas se soportan con sabiduría. Muy bien. Vamos a ver ahora el punto número 2. Y el punto número 2 nosotros lo sacamos de la pregunta 2. Ahora la pregunta 2 dice la siguiente. ¿Qué tipo de sabiduría no es? Es decir, no es la que soporta las pruebas. Entonces respondimos, recuérdense, que no es científica, no es intuitiva, no es natural. Entonces, basándonos en esa pregunta y en esa respuesta, nosotros desarrollamos este punto que dice, no es científica, no es intuitiva, no es natural. Tome en cuenta que ya no desarrollamos la pregunta, sino que unimos la pregunta como una oración negativa en este sentido y dimos la respuesta de qué clase de sabiduría no es la que nosotros estamos pidiendo a Dios y cuál clase de sabiduría no es la que nos permite vencer las pruebas. Continuamos. La tercera pregunta que realizamos es, ¿qué tipo de sabiduría sí es? Y entonces nosotros respondimos, es una sabiduría espiritual que te hace sabio en ese momento que no sabes cómo responder a las pruebas. Entonces, en ese punto, en el punto 3, nosotros agregamos la siguiente declaración. La sabiduría que vence las pruebas es una sabiduría espiritual que nos hace sabio en ese momento cuando no sabemos cómo responder la prueba. Nótese ahora que nosotros hemos agregado de una forma positiva la respuesta y no con preguntas, sino en basado en aquella pregunta hacemos una oración afirmativa. Continuamos entonces con el punto 4. ¿Cómo obtengo esta sabiduría? Bueno, pidiéndola a Dios con fe. Y considerando ese punto, nosotros ahora organizamos la oración de la siguiente manera. La sabiduría que soporta la tentación o las pruebas proviene de Dios a través de la oración y proviene también de su palabra. Fíjense que ahora agregamos un elemento nuevo porque pusimos un texto para relajar más el sermón, y cuando digo relajar, me estoy refiriendo a agregarlo como más atractivo, ponerlo más atractivo, enriquecerlo, con otro texto que nos habla sobre lo mismo. Y en ese caso tenemos a Juan 5:39, donde nos habla o nos enfoca en este mismo tema. Considere que yo le puse que esa V y ese 5 significa que ese punto nace del versículo 5. Y en cada punto sería importante que usted indique de qué versículo nace esa oración. ¿Qué es lo que usted está explicando? Lo que estoy diciendo ahí, que yo estoy explicando esa oración del versículo 5. Recuérdense que estamos desglosando palabra por palabra, oración por oración, según nos convenga. En la pregunta número 5 nosotros dijimos, ¿cómo compara Santiago al hombre sin fe? Y vemos que la respuesta es que lo compara a las olas del mar. Luego nosotros entonces vamos a agregar un punto del sermón diciendo lo siguiente de una forma más organizada, sin la pregunta. Lo que necesito para obtener esta sabiduría es fe en Dios y no dudar. Porque eso es lo que dice el texto. Nótese que no estamos diciendo nada que está fuera del texto. Continuamos. La pregunta que decía, ¿qué pasa si pido sin fe? Entonces la respuesta es, no recibe nada de parte de Dios. Entonces ahora organizamos otro punto. Resultado de pedir a Dios sin fe, no hay resultado. No hay ningún resultado si pide sin fe. Punto 7. La pregunta 7 es, ¿qué pasa con el hombre inconstante? La respuesta era que es volátil, es inestable en todo lo que hace. Entonces, en ese sentido, nosotros organizamos el punto 7 de la siguiente manera.
El resultado de ser de doble ánimo: no prospera en la fe, no prospera económicamente, no prospera en nada. Dios no responde las peticiones del cristiano de doble ánimo. Cada pregunta que realizamos, hicimos un punto para organizar y realizar el bosquejo de nuestro sermón. Entonces, ya sin las preguntas, nosotros veremos que el sermón se vería de la siguiente manera. Se vería así. Fíjense que ahora es más fácil, está más limpio. Teníamos idea un poco desorganizada, la comenzamos a organizar y terminó de esta forma. Tema: cuando nos falta la sabiduría. Texto: Santiago 1, 5, 8. Propósito: enseñar cómo vencer las pruebas y presentar la fe como un elemento determinante para auxiliarnos en Dios. Introducción: la dejamos vacía. Ahora nosotros notamos los puntos limpios sin las preguntas. Ahora nosotros notamos los puntos limpios sin ningún tipo de pregunta, sino ya los puntos desarrollarse. Dice, el primer punto dice: las pruebas se soportan con sabiduría. Y vean que le ponemos al lado donde dice eso, en el versículo 5. La sabiduría que soporta la tentación no es científica, no es intuitiva, no es natural. Ahora lo que hicimos es que quitamos todas las preguntas y agregamos ya los puntos que desarrollamos anteriormente. Punto 2. La sabiduría que soporta la tentación proviene de Dios, proviene de su palabra. Y ahora ponemos el versículo 5 al lado y a Juan capítulo 5, verso 39 también. Punto 3. Lo que necesito para obtener esta sabiduría: fe en Dios, no dudar y no dudar. Mire que en el punto C pusimos ilustración o una anécdota. Ahí usted podría agregar una ilustración para enriquecer o embellecer el sermón. La ilustración puede ser una frase célebre. Dijo fulanito de tal cosa. Lógicamente que esa frase célebre tiene que estar relacionada a esa sabiduría que proviene de Dios. Dijo tal predicador, dijo tal sabio, dijo tal científico. Pero también puede ser una anécdota que vaya relacionada a esto. Y eso enriquecerá. No aconsejo en que cada punto agregue una anécdota, porque se va a convertir entonces usted en un comentador de anécdota. Y esa no es la idea, y puede usted perder el enfoque de la predicación. Para que sea exitosa, es importante que usted no agregue tantas anécdotas. Podría agregar más frases célebres o esa clase de ilustración, pero no tantas. Que las anécdotas y las ilustraciones no roben la atención, ni roben el espacio que debe de ocupar los versos bíblicos. Ahora vamos al punto 4, dice: resultado de pedir a Dios sin fe. No hay resultado, según lo que dice el versículo 6. Por eso le ponemos la V6. El cristiano sin fe es como volátil, inestable y de doble ánimo. El resultado de ser de doble ánimo, en el versículo 7 al 8 es de donde se desarrolla todo este punto. Y no prospera en la fe, no prospera económicamente, no prospera en nada, porque el texto dice en nada. Y considerando ese en nada, eso me permite a mí poder ampliar esos puntos. Luego vemos que está la conclusión. Quiero hacer una aclaración. El bosquejo no es todo lo que usted va a decir. Me explico. Si usted leyera tal como está el bosquejo en el momento de predicar, su predicación duraría 2 o 3 minutos, cuanto más 5 minutos. Por lo tanto, el bosquejo no es todo lo que usted va a decir. El bosquejo es una guía para usted desarrollar el sermón. Es necesario que comprendamos que este bosquejo está sin desarrollarse. En pocas palabras, usted podría agregar más de lo que está escrito. Por ejemplo, el punto 1 dice: las pruebas se soportan con sabiduría. La sabiduría que soporta dicha prueba no es científica, no es intuitiva y no es natural. En cada uno de estos puntos, punto A, punto B y punto C, usted podría desarrollarlo de una manera separada. Puede ser que lo escriba al lado. Usted pone qué es un conocimiento o una sabiduría científica, qué es una sabiduría intuitiva y qué es una sabiduría natural, cuáles son sus propósitos. Por lo tanto, usted podría decir que no es esto y poder explicar
cuáles son esas clases de sabiduría y por qué esa sabiduría no es la sabiduría que vence las pruebas. Usted podría explicar eso y escribirlo. En mi caso, en lo personal, no desarrollo los sermones así, sino que solamente hago un bosquejo y comienzo a explicar lo que he escrito. Lógicamente lo estudio, lo analizo, oro para que el Señor sobre todas las cosas sea quien me instruya, me ilumine. Usted puede hacerlo así, como lo puede desarrollar y de esa manera usted tener una idea más amplia de cada contenido. En fin, en esta clase de sermón que le hemos enseñado, que es un sermón, como le dije anteriormente, muy personal, usted realiza un análisis del texto, donde usted investiga de qué está hablando el autor, a qué se está refiriendo con lo que está escrito. Y que para eso usted necesita leer en muchas ocasiones todo lo que dice hacia abajo o el capítulo entero o 2 capítulos del texto. Hasta que usted no encuentre de qué se está hablando, tiene que seguir leyendo. Otro punto que hemos hablado es que para tener una mayor comprensión de esto, nosotros formulamos preguntas que van relacionadas al mismo texto y que sus respuestas incluso se encuentran en la misma. Y luego que tenemos todo esto, nosotros elaboramos un tema relacionado a lo que dice ese texto. Considerando esto, también agregamos ya, para poder desarrollarlo, un propósito. El propósito es importante hacerlo luego, para luego que nosotros estemos organizando el sermón, sepamos qué es lo que estamos buscando en el momento de predicar dicho sermón. Más adelante, usted y yo necesitamos entonces convertir esas preguntas en puntos. Ya no con preguntas, sino puntos claros. Cada pregunta se convierte en un punto. Importante que usted diga de dónde sale cada punto. Recuérdese que estamos estudiando un sermón analítico expositivo o expositivo analítico. Y en este sermón estamos explicando palabra por palabra, oración por oración, cada trozo del versículo bíblico lo estamos desglosando y buscándole al mismo tiempo una aplicación para la iglesia. De nada le sirve entender lo que dijo el autor si eso que dijo el autor usted no enseña cómo se aplica a la iglesia hoy en día, para que la problemática encontrada en la congregación local usted dé una solución práctica a través de la palabra de Dios. Muchas gracias por permanecer con nosotros a través de este curso de homilética. Recuerde que cualquier pregunta nos la puede dejar incluso en el área de los comentarios o a través de este correo electrónico. Recuerde haberle dado me gusta, haberse suscrito. Si usted está suscrito, ya no lo haga, no es necesario. Pero si no se ha suscrito, suscríbase para que de esa manera usted pertenezca a este ministerio donde estamos desarrollando cursos bíblicos para el desarrollo de la iglesia local. También le sugerimos que nos escriba al correo electrónico diciéndonos que a usted le interesa formar parte de este ministerio. Usted quiere inscribirse en el curso de homilética. No importa que usted esté viendo la clase número 4, usted puede formar parte, ya que la 1, la 2 y la 3 se la vamos a dejar en la descripción de este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez y hasta la 5ª clase. Adiós.